El sonido del silencio. El poder de la palabra. Lo divino y lo humano se dan la mano en Confidencias en el Camarote. Un programa dirigido y presentado por Ángel Oliveros. Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencias en el Camarote. Como siempre, en este programa, que lo hacemos después de las teóricas vacaciones de verano, siempre hacemos lo mismo. En septiembre procuramos sacar nuestras grabaciones fuera para hacerlo ante el público. Es una obsesión, a lo mejor no es importante, pero es una obsesión. Que la gente comprenda un poco con la mecánica y cómo se hace todo esto, ¿no? Bien, en estos programas lo que intentamos siempre es intentar que las ideas, que la información que está en la otra banda donde no lo coge las grandes cadenas de emisoras, sino que los cogemos los que podemos, como somos nosotros, pues lo que hacemos es las ideas intentar de ilustrarla de alguna manera para que lleguen a las personas y que las personas puedan recibir, tal como nosotros hacemos el trabajo gratis. Aquí hay un esfuerzo tremendo entre las varias personas que aquí constantemente están y otros que son colaboradores habituales, como es por ejemplo Juan Prieto, como es por ejemplo Israel, pues son personas que trabajan gratis para que esta información llegue a los demás. Bueno, pues hoy, siguiendo esa técnica de buscar ideas, tenemos con nosotros al doctor Salvador Gutiérrez. Hace poco tiempo tuvimos un programa con él para hablar del par biomagnético y fue un programa muy bonito, muy interesante, donde descubrimos cosas importantes que están relacionadas con la medicina pero que nadie conoce. Que es curar a las personas, ayudar a curar a las personas, por ejemplo, con los imanes, ¿no? Y él ha hablado conmigo en varias ocasiones del tema del ozono. Y entonces el tema del ozono, pues, pudiéramos decir algo totalmente brillante. El ozono es algo maldito por las personas en este momento porque dicen que está haciendo no sé qué, no sé cuánto, que a lo mejor es verdad. Pero eso no lo explicará él si puede y quiere después, porque tenemos poco tiempo, esa es la realidad. Él es un experto en ozonoterapia y él es un doctor que tiene su licenciatura en medicina, que ha estado en los hospitales de Sevilla, que ha estado en los hospitales del extranjero, en fin. Y es un hombre que tiene un caché. Y entonces él se ha dedicado al tema del par biomagnético y también del ozono. Entonces, el ozono es que interviene en infinidad de cosas. Nosotros hemos dicho que el ozono puede llegar a tener infinidad de opciones terapéuticas y de eso es de lo que vamos a hablar. Ahí está relacionado cosas que, infinidad de cosas que van a participar en el tema de lo que Salvador va a hablar hoy con nosotros, que es todo esto del ozono, en la hernia discal, es un preventivo contra el cáncer, es interesante. Pues de eso es de lo que vamos a hablar dentro de un momentito.
Bien, pues estamos en Confidencia en el Camarote y tengo que recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor Salvador Gutiérrez. Y tenemos al doctor Salvador Gutiérrez hoy aquí para que nos hable del ozono. Hola Salvador, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel, gracias. Gracias por invitarme otra vez a tu programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Fue muy buena tu exposición en el programa anterior sobre el par biomagnético y aquí estamos hoy a ver si aprendemos qué es eso del ozono. El ozono es algo muy fuerte, porque el ozono es un gas, es el oxígeno triatómico, son 3 átomos de oxígeno, y la verdad es que tiene un largo historial. Pero claro, si preguntamos pues, a los aquí presentes qué sabemos del ozono, la mayoría pues, lo identificarán con la capa de ozono, con que la estamos perdiendo, con que se está disminuyendo. Realmente lo que sabemos del ozono es lo que nos han contado. Pero el ozono es mucho más. El ozono, ya en el siglo XVIII, pues hay un físico holandés que empieza a oler diferente al lado de aparatos eléctricos y entonces intuye que se produce un gas diferente al oxígeno y le llama ozono, que en griego quiere decir gas oloroso. Bueno, hasta mediados del siglo XIX no consigue aislarse por un químico alemán, pero a partir de ahí empieza a tener una serie de aplicaciones bestiales. Ya en 1870 hay un médico, Voss, que descubre que tiene unas propiedades germicidas como ningún otro producto, es decir, es bactericida, es fungicida y sobre todo es virucida. No tenemos nada que vaya contra los virus, el ozono ya veremos después cómo sí va contra los virus. Y el tema es tan prometedor que Nikola Tesla se fija en esto, sabéis el gran investigador que fue Nikola Tesla, y en 1896 crea el primer generador de ozono médico y en 1900 funda la primera compañía para distribuir estas máquinas de ozono entre el personal médico, que se llamaba Tesla Ozone Company. Bueno, realmente su desarrollo clínico empieza ya en el siglo XX, a principios de 1900, con este poder germicida que tenía, se utiliza para desinfección de heridas, úlceras, evitar muchas veces amputaciones y es tremendamente utilizado durante la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, por el éxito que tiene, allá donde llega va triunfando, principalmente por esta labor germicida, también se utiliza para potabilizar el agua, para desinfectar el agua, para muchas cosas, pero gracias a este poder, pues tiene un auge bestial. Y además, durante la Segunda Guerra Mundial es utilizado mucho, sobre todo por el ejército nazi, por el ejército alemán, también para lo mismo, desinfección de heridas, cicatrización de úlceras, cicatrización de heridas, en fin. Y sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pasa algo muy curioso. Y es que la FDA americana, la Food and Drug Administration americana, que es la que rige un poquito el destino de casi todos los medicamentos que van saliendo, precinta las máquinas de ozono y lo prohíbe. Después de la Segunda Guerra Mundial aparece otra gran aplicación del ozono, que es la gran automoterapia, mayor o menor, que ya consiste en, hablaremos después de lo que es mezclar el ozono con sangre y de volver a reinyectar esta sangre. Es un procedimiento que tiene unas funciones maravillosas, que se practica en todo el mundo y solamente hay un país que lo tiene prohibido, que precisamente es Estados Unidos. Bueno, no hace falta decir que es la cuna de la industria farmacéutica y que es de los principales pilares de ingreso de este país, es precisamente esta industria farmacéutica. Y teóricamente cae no en desuso, sino en que no se le publicita tanto como debería. Pero la verdad es que el ozono tiene unas propiedades impresionantes. Desde entonces, yo llevo ya más de 20 años, aproximadamente unos 20 años trabajando con ozono, y las propiedades son impresionantes, impresionantes. ¿Cuál es el problema? Hay dos muy importantes. Uno es que es un gas muy inestable y no se puede almacenar. Hay que producirlo y gastarlo. No se puede meter en pastillas, no se puede almacenar y distribuir en farmacias, no puede ser un negocio para la industria. Y en segundo lugar, hay un médico francés muy famoso, Ducret, que dice que el ozono cura sin medicinas y evita que uno se ponga malo. Entonces, yo lo siento, pero si tenemos una medicina que está basada en la enfermedad y que uno es negocio cuando cae enfermo y deja de ser negocio cuando deja de estar enfermo,
Pues ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? La verdad es que las propiedades que tiene el ozono y que se le han descubierto el ozono son bestiales. Se me olvidarían muchas, entonces prefiero casi coger el artículo este de Ducruet y, bueno, analizarla muy por encima. Es un gas que es tremendamente oxigenante. Sirve el oxígeno, digamos que es el combustible que tienen todas nuestras células para funcionar. A más oxígeno, más vitalidad, más fuerza y más de todo. Entonces, el ozono aumenta la capacidad de la sangre para absorber y transportar mayor cantidad de oxígeno a todo el organismo, mejorando la circulación y las funciones celulares en general. Por ello es de gran utilidad en insuficiencias vasculares, periféricas, cardíacas, etc. Y esto el ozono lo hace de dos formas. Una es que el mayor problema que tenemos con la edad es que los hematíes, los glóbulos rojos, es decir, los carros que tenemos en el organismo para transportar el oxígeno, se van volviendo, pierden la carga negativa de su membrana, no se deforman tan bien y se van pegando unos a otros. Y entonces van en lo que llamamos apilamiento de hematíes o hematíes en pilas de moneda, de manera que cuando vemos la sangre en vivo, pues encontramos que van 40, 50 hematíes unidos. Y eso hace que la sangre se espese. Además, fijaros que hay capilares terminales al nivel de los alveolos pulmonares, a nivel del intestino, a nivel cerebral, en donde son tan pequeñitos que los hematíes tienen que pasar de uno en uno. Entonces, cuando esa sangre se va espesando, ya no pueden pasar por esos capilares. El ozono lo que hace es que vuelve a cargar negativamente estas membranas, hacen que los hematíes se repelan y, por tanto, licúan, fluidifican enormemente la sangre, mejorando el riego de todo nuestro cuerpo. Fijaros que a los 20 años tenemos una piel que es tersa, brillante, aterciopelada. Le llega tanta nutrición y tanta alimentación a esta piel que es grasas y a veces tiene hasta granos y hasta acné. Y a los 40 o los 50 ya no vamos teniendo esa circulación, esa microcirculación tan buena a nivel de la piel se va volviendo un poquito más mate, un poquito más oscura, un poquito con menos brillo, van apareciendo arrugas, ya no es una piel grasa, ya es una piel seca, no tenemos granos. Cuando terminamos el tratamiento con ozono de una persona, lo primero que le vemos es la cara, es la piel, recupera otro brillo. Ese paciente llevaba años sin tener una piel así, 10, 15 años por lo menos. Y igual que ha mejorado la circulación en la piel, mejora en el hígado, en el riñón, en el páncreas, a nivel cerebral, es decir, hay una revitalización de todo el cuerpo enorme. Pero además tiene otra función importante y es que estimula mucho la producción de una enzima, que es la 2,3-difosfoglicerol, que es la que está encargada de escindir la unión entre el oxígeno y la hemoglobina, de separar el oxígeno, con lo cual libera mucho más oxígeno a nivel tisular, a nivel de los tejidos, y aumenta la presión de oxígeno a nivel tisular. Y eso tiene unas aplicaciones enormes, no solamente en problemas vasculares, ni en problemas de corazón, ni en problemas cardíacos. Es decir, está claro que para el corazón, por ejemplo, le cuesta mucho menos mover 5 litros de aceite que 5 litros de vino tinto o de agua. Entonces, al corazón lo descarga enormemente, mejora la circulación en todos los órganos, a nivel cerebral. Es muy importante la capacidad oxigenante que tiene el ozono. Después me dice aquí propiedad revitalizante. Lo único es, para que no se me olvide, estoy siguiendo un poquito el artículo este de Autrec, de este médico francés, que es un poquito el que nos da posibilidades, nos da el nombre a la conferencia, porque dice: la ozonoterapia tiene posibilidades ilimitadas, pero se le rodea de silencio por el solo hecho de que cura sin medicamentos. Es verdad, va en contra de todo el poder farmacéutico. Dicen que es revitalizante, lo cual es tremendamente útil en enfermedades degenerativas como demencia senil, vascular y Alzheimer, accidentes vasculares, encefálicos y cardíacos, neuritis óptica, glaucoma, retinitis pigmentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esta labor revitalizante viene de lo mismo que hemos dicho antes, de mejorar la circulación en todo el organismo, pero estamos hablando principalmente de la microcirculación. Es decir, la circulación es lo que lleva los nutrientes a las células y recoge los detritus de las células y los lleva hasta los pulmones o hasta la orina o hasta donde sea para eliminarlos. Si la circulación no funciona bien, todo se colapsa. No solamente en el cuerpo, sino en cualquiera de nuestras ciudades. Cuando cogemos y tenemos 2 o 3 manifestaciones que nos colapsan
las 2 o 3 vías principales, pues... En fin, tengo aquí una serie de aplicaciones más que interesantes, porque mira, hay alguna de ellas... Salvador, Dime. Ve buscando la manera porque nos queda un minuto para cortar. Bueno. Y después puedes continuar como tú quieras. Bien. No, yo simplemente después me apetece mucho seguir con las propiedades que tiene el ozono, porque son más que interesantes. Así que si te parece... Yo creo que sí. Cortamos. Pues nada, pero vamos. Y seguimos. Cortamos, pero volvemos enseguida. Seguimos. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencias en el Camarote y recordarle que estamos con nuestro querido amigo el doctor Salvador Gutiérrez. Estamos hablando del ozono y del ozono como terapia ilimitada de curación, ¿no, Salvador? La verdad es que tiene muchísimas aplicaciones, como comentábamos antes. Sí. Quizás una de las más interesantes es la capacidad antioxidante, es decir, neutralizadora de radicales libres, mediante el estímulo de 3 enzimas principales, la superóxido dismutasa, las catalasas y la glutatión peroxidasa, que aumentan mucho en cualquier enfermedad. Entonces es tremendamente útil, pero tiene unas aplicaciones impresionantes en el envejecimiento. Sí, si los neutraliza, sí, sí. Es decir, los Rolling, si están dando botes con más de 70 años por los escenarios, ellos han reconocido que es gracias al ozono. Y personas muy importantes, es decir, el ozono es algo que te permite, en principio, llegar a edades muy altas, con gran vitalidad y con muy pocas enfermedades, lo cual no es despreciable en el mundo que tenemos, que se nos está envejeciendo tanto, o sea, que está envejeciendo a este nivel. Y hay también Mira, algo que no se te olvide de comentarlo después, Salvador, el tema de la acción con el cáncer, con la bueno, aparición del cáncer. eso es muy fuerte, pero fíjate, por ejemplo, el ozono es inmunomodulador, es decir, es modulador de la respuesta biológica cuando está muy excitada en casos de pues, una tiroiditis o todas estas enfermedades autoinmunes, donde dicen que nos atacamos a nosotros mismos, pues regula. Y estamos hablando de un lupus eritematoso, de una artritis reumatoide, estamos hablando de una tiroiditis, de Hashimoto, estamos hablando de muchas enfermedades muy importantes en donde el ozono tiene unas aplicaciones enormes. Pero también al contrario, cuando baja nuestro sistema inmunológico y nos volvemos muy propensos a tener una enfermedad u otra, pues también lo estimula, es decir, modula el sistema inmune, y esto es algo que tendría unas aplicaciones bestiales. Es un gran regenerador, capaz de promover la regeneración de diferentes tipos de tejidos, lo cual resulta muy interesante en lesión de úlceras varicosas, en úlceras diabéticas, en quemaduras, y podría evitar muchísimas amputaciones de miembros. Un antiálgico y un antiinflamatorio muy interesante, sobre todo y funciona muy bien en síndromes de astenia, en síndromes de dolores generalizados, en fibromialgia, extraordinariamente bien, etcétera, etcétera. Y como ya hemos comentado antes, el mayor germicida que existe en la naturaleza, y elimina todo tipo de microorganismos patógenos, tales como bacterias, hongos y virus. Y yo ahí sí quería hacer realmente yo el ozono es que me encuentro muy en débito con ¿no? Y con estas terapias, y me impresiona enormemente, ahora veremos un poquito el porqué, cómo no se aplican más en el sistema de salud, porque es un procedimiento económico y que podría ahorrar muchísimas enfermedades, muchísimas molestias, muchísimos gastos. Yo cuando terminé la carrera, estudiando la carrera, ya por un tema de donaciones de sangre y tal, cogí una hepatitis B, y cuando terminé la carrera, saqué unas oposiciones del Ayuntamiento de Sevilla, era una casa de socorro. Había días en los que no había mucho trabajo, tenía una marisquería al lado, al final cogí una hepatitis A. Y no me fui a Guinea y tal, porque realmente cogí esa hepatitis A que yo creí que era una recidiva. Y a los 40 cogí la hepatitis C. Y entonces, pues el jefe de digestivo del hospital clínico en el que había en ese momento, pues me dijo que yo ya, pues que fuera pensando en dejar de trabajar, dedicarme pues a ponerme fuerte y esperar el trasplante. Yo tenía un niño de 6 años y otro de 9 años. No podía. En aquella época yo conocí el ozono, como natural no tomé ningún fármaco contra la hepatitis C ni contra la hepatitis B. Pude seguir trabajando bien y controlando bien hasta los 50 y tantos, que con el pario magnético me conseguí neutralizar esas hepatitis, y hoy día si me apetece un gin tonic y un cubata me lo tomo. Y mi hígado está perfectamente y me olvido completamente de esas tres. Y en gran medida fue gracias al ozono, a la capacidad virucida que tiene el ozono.
porque en aquella época yo seguía con la hepatitis B y la hepatitis C activa. Es decir, el ozono, fijaros que puede ser una maravilla en conflictos discorradiculares, en el síndrome de cansancio crónico, fibromialgia, disfunción sexual por factores vasculares, muy frecuentes, en la artritis reumatoides, en el lupus eritematoso, en artrosis de causas diversas y en cualquier localización, enfermedades vasculares periféricas, tanto arteriales como venosas de cualquier grado, enfermedades cerebrovasculares isquémicas, accidentes vasculares encefálicos, etcétera, neuroangiopatía diabéticas, yo diría unos pacientes en los que está indicado número 1 es a nivel de prevenir problemas circulatorios en diabéticos, enfermedades neurológicas. La verdad es que en los accidentes cerebrovasculares, si se cogen con tiempo, se recuperan prácticamente en cerca del 100%. Es una maravilla a nivel de las hepatitis, las cura prácticamente todo, y podría evitarnos los trasplantes de hígado en un 90%, enfermedades virales como el herpes simple, enfermedades infecciosas dermatológicas, vaginales, todas estas vaginitis de repetición se quitan, pero de una manera impresionante. Bueno, realmente tiene una cantidad de aplicaciones tremendas, tremendas, tremendas. Y donde llega, triunfa. Donde llega, triunfa. Y entonces uno dice, ¿y cómo puede ser que no se comercialice más el ozono y se disponga más del ozono? Porque además es un gas muy light, es muy económico. Realmente lo que cuesta es la infraestructura que hay que tener, el tiempo del personal, etcétera, etcétera, pero en cuanto a aplicación, en cuanto a gas, es baratísimo. Algo como es la sanidad, que nos quita el 40% del presupuesto de todas las autonomías en España, y si no el 40, el 38, el 39, y que es un gasto que tenemos, que es el que nos tiene a todos un poquito con el agua al cuello, y da igual que hablemos de políticos como de particulares, el que nos quite el 40% del presupuesto de las autonomías es algo muy fuerte. Pensemos que educación se lleva solo un 18 o un 19%, y es la segunda partida, ¿no? Y un gasto que podría pues, disminuirse, yo diría que en un 70 o un 80% gracias al ozono. Pues, ¿cómo es que no se practica? Hay datos muy curiosos, es decir, hay una persona, la verdad es que Silvia Menéndez es una química que trabaja en el Centro de Investigaciones del Ozono de Cuba, y ella es jefa de la Clínica Internacional de Ozonoterapia del Centro de Investigaciones del Ozono. Y introdujo la ozonoterapia en Cuba en 1986. Sabéis que Cuba tiene poco atractivo para la industria farmacéutica, pues porque no tiene dinero. Y sin embargo tiene una red de centros que aplican el ozono gratuitamente a toda la población, con el que prácticamente resuelven la inmensa mayoría de las enfermedades, pero la inmensa mayoría. Cuando uno se pregunta por qué el ozono no va a más, esta chica, que es una eminencia a nivel internacional, nos dice: en un estudio bibliométrico se identificó y analizó la producción científica sobre las aplicaciones terapéuticas del ozono presente en el web de las ciencias, la más importante y reconocida base de datos de la comunidad científica mundial. La búsqueda de información entre el año 80 y el año 2004, casi 25 años, sobre ozonoterapia comprendió solo 117 artículos, y prácticamente ninguno en las revistas de alto impacto. Y esto está determinado por la negación por parte de los comités editoriales de las llamadas revistas de alto factor de impacto a publicar trabajos relacionados con esta terapia complementaria, etcétera, etcétera. La verdad es que tengo aquí otro libro que se llama Mala Pharma, de Ben Goldgrave. Este es un psiquiatra inglés y también es periodista, y le han dado diferentes galardones con varios premios por su labor como periodista científico, entre ellos el premio al mejor artículo de los escritores científicos en la edición del año 2003 y 2005, el premio de la primera edición del... Bueno, realmente es una persona muy considerada en el Reino Unido, y aquí en este libro nos explica muy bien cómo la industria farmacéutica va un poquito pues manipulando todas las investigaciones que se hacen en medicina y se publican solamente lo que ellos quieren. De hecho, tienen copado la mayoría de los comités de redacción de las mejores revistas del mundo. Es decir, hay un hospital en España, que es el Hospital del Dr. Negrín, en Las Palmas, que consiguió montar un servicio de ozono. Hoy lo tiene, yo creo que bastante infrautilizado. El Bernardino Clavo es un oncólogo de este hospital, y él nos dice, tiene un artículo que salió publicado hace poco, pionero en el tratamiento, como decíamos antes, de las hernias discales, que se solucionan muy bien con ozono.
Él dice, trabajar en este campo es muy complicado porque no hay soporte de ninguna industria y también porque el ozono no se puede vender en pastillas. Si no se puede almacenar y no se puede distribuir, no es negocio para nadie. Y si encima evita que vendas otras medicinas, pues ¿quién te va a subvencionar cualquier estudio o cualquier trabajo? Es difícil, él dice, es difícil investigar desde el punto de vista científico cuando no hay detrás el apoyo de la industria, y esto es un hándicap muy importante. El 95% de la investigación que se hace en medicina está basada en fármacos y promovida y subvencionada por las grandes compañías farmacéuticas. En fin, la verdad es que el ozono es algo que indudablemente podría aliviar enormemente el gasto sanitario que tenemos en este país, enormemente, pero además no tiene contraindicaciones y no puede hacer daño, es un producto natural. Sabemos mucho de la... Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros nos podrían hablar por lo menos algo de la capa de ozono, es lo que le han contado, realmente nosotros sabemos de lo que quieren contarnos. Es verdad que antes del programa hablábamos de realmente lo manipulado que estamos en cuanto a la información. Tenemos solamente una prensa libre, Internet, y hay que saber buscar en Internet para no perderse a veces. Las indicaciones del ozono son enormes. Pondremos ahora también algo más, apuntaremos algo más. Principalmente en todo tipo de enfermedad circulatoria. Pero cuando estamos hablando de enfermedades circulatorias no estamos hablando de accidentes cardiovasculares, que puede reponerlo mucho. No estamos hablando del infarto, no estamos hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también la mejora enormemente. Es decir, estamos hablando de úlceras diabéticas que llegan a amputaciones, de úlceras varicosas, de quemaduras muy grandes. Estamos hablando de una capacidad de recuperación de todo tipo y sobre todo a nivel preventivo. Es decir, realmente pensamos que el 90 y tantos % de los infartos y de los accidentes vasculocerebrales podrían prevenirse con el ozono. Después voy a dejar para el final el cáncer, porque el cáncer es un tema muy interesante, lo que se puede hacer con ozono. Pero fijaros ya después un paso más importante, también que tiene más de 15 años, es la combinación del ozono con la sangre y especialmente de las plaquetas. Las plaquetas son unas células muy pequeñitas que hay en la sangre. No son células porque no tienen núcleo, se considera que son bolsas llenas de factores de crecimiento de todos los tejidos corporales, de manera que cuando se forma una postilla, pues la postilla son plaquetas secas, y cuando una postilla se cae, debajo de la postilla se ha regenerado la piel y la glándula sudorípara y el pelo y todos los tejidos que nos faltaban. Pues cuando ozonizamos esas plaquetas y las introducimos dentro de una articulación, pues nos puede curar una artrosis de rodilla en 4 infiltraciones una vez a la semana en un mes y evitar el 99,9% de las intervenciones quirúrgicas. Y desde hace 15 o 20 años hemos tratado a cientos de pacientes con artrosis de rodillas que se han recuperado. Y una vez traté a un personaje muy alto dentro de la sanidad a nivel andaluza, está claro, y bueno, me acuerdo que fue un verano y que él quedó impresionado porque le iban a amputar las 2 rodillas y en un mes se curó de las 2 rodillas. Y al año y medio le dije que no volviera por mi clínica más o menos porque en su hospital se seguían operando las rodillas y amputando las rodillas. Es una intervención que me dolió mucho esto y me duele mucho porque sí hay muchos compañeros que la hacen, ¿no? Pero la verdad es que tendría que ser la primera indicación. Es un mes de tratamiento, son 4 infiltraciones y tarifo, pues creo que es 1.000 euros el tratamiento de la artrosis de rodilla, pues porque hay una infraestructura importante que tiene que mantenerse. Pero la amputación de la rodilla en quirófano, pues vale de 60 a 80.000 euros. Pero de ese dinero come mucha gente. Y yo diría que ¿qué protocolo es mejor? Me temo que los protocolos en medicina en gran medida están basados en la rentabilidad. El ozono realmente es algo que es para ponernos la cara colorada a todos. Tiene unas indicaciones enormes en una cantidad de enfermedades. Fijaros lo que es modular el sistema inmunológico de una persona, tanto de más o de menos, mejorar enormemente la circulación y la oxigenación de esa persona, neutralizar radicales libres. Hace unos 8 años aparece un artículo muy interesante era un veterinario alemán con respecto al tratamiento del cáncer. Hizo un experimento curiosísimo.
tremendamente interesante. Cogió a 28 conejos y le inyectó un carcinoma de células escamosas, algo parecido al melanoma, con lo cual le produce el cáncer en la oreja del conejo, que es fácilmente testarse. Entonces, a la mitad, a 14 conejos, les metió ozono en grandes cantidades intraperitonealmente, y a los otros 14 conejos no le hizo nada. De los conejos a los que le había metido el ozono intraperitoneal, creo que se curaron 11, el 80% de ellos, y 6 de ellos con una remisión total del tumor. Mientras que los que no le hizo este tratamiento de ozono, se curaron, creo que fueron 3, el 16 o el 17%. La diferencia entre uno y otro fue enorme. Pero lo más interesante viene después. Lo más interesante es que de los conejos que habían sobrevivido, 11 en un lado y 3 en otro, o 4, de esos 14 conejos que habían sobrevivido, y que les había metido ozono, y que tenía ozono intraperitoneal, y por lo tanto había estimulado su sistema inmunológico enormemente, a la mitad de esos conejos les deprime el sistema inmunológico con desametasona, un corticoide, y con ciclofosfamina, un quimioterápico, con quimioterapia y con corticoides. Y le vuelve a inocular el mismo cáncer a todos los conejos. Los que había disminuido el sistema inmunológico con el quimioterápico y el corticoides, esto contrae nuevamente el cáncer todos los conejos y mueren todos. Pero los que no les deprimía el sistema inmunológico, ninguno de ellos desarrolló después otra vez el cáncer, si su sistema inmunológico era fuerte y estaba bien. Es decir, realmente hoy día admitimos prácticamente todos que todos nosotros desarrollamos de 5 a 10 cánceres a lo largo de la vida que no nos enteramos, porque nuestro sistema inmunológico se encarga de destruirlo. Y es un sistema inmunológico débil el que hace que. Es decir, el ozono tiene unas indicaciones enormes. Podría disminuir el gasto médico en este país en más de la mitad, seguro, con lo que supondría. Pero ¿a quién le interesa? Si cura sin medicinas. Salvador, qué idiota es. ¿Qué quieres? Después te voy a hacer una pequeña reflexión sobre eso. Pero ahora vamos a cortar, o vamos, como bien dice Israel, no vamos a cortar, vamos a suspender el programa un momento, pero volvemos enseguida. Bien, estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarles que estamos con nuestro querido amigo el doctor Salvador Gutiérrez. Salvador, vaya andanada, vaya andanada. A mí me ha recordado muchísimo otras medicinas que sabemos que curan a todo el mundo, como es el agua de mar, por ejemplo. Y eso no se usa para curar a la gente. Y el ozono tampoco, y el par biomagnético poco. Sí, la prevención funciona muy bien, y no lo hacemos. Fíjate... Pero espérate un momentito, porque aquí se nos va el programa ya. Vale. Se nos va rápidamente. He hecho esa pequeña reflexión para que conste que he estado aquí, por lo menos, ¿no? Para lo menos que conste que he estado aquí. Mira, ahora hay 2 preguntas, 3, 4, 6. Son muchas preguntas. Las preguntas tienen que ser muy concretas y la respuesta tiene que ser concretísima, si no, no nos da tiempo haremos lo que de se llegar pueda. Al final. Si no podemos llegar al final, no podemos llegar. Contestaremos las que dé tiempo. Muy bien. Pues venga, Servando tiene la palabra. Salvador, bueno, me has dejado impresionado de la cantidad de aplicaciones que tiene el ozono, pero a nivel particular o a nivel de una medicina no de clínica o de hospital, sino particular, ¿cómo se produce el ozono? Para que, ¿en cuántas sesiones se puede curar o puede tener proceso una terapia de todas las ingentes cantidades de medicina que hay? ¿Y cómo se hace? ¿Se inhala? ¿Se inyecta? El ozono se obtiene, el que utilizamos en medicina, de oxígeno médico. Es una botella de oxígeno normal y corriente que pasa por una zona en donde hay una bujía que va soltando una chispita, y esa chispita va ionizando el O2 y transformándolo en O3. Realmente nosotros lo que utilizamos es una mezcla de un 95% de oxígeno y solamente un 5% de ozono. Y bueno, hoy día la que más habitualmente hacemos en la clínica es la gran automoterapia con ozono, en donde este gas se mezcla con sangre y después se vuelve a refundir al paciente, se le vuelve a reinyectar. La sesión dura unos 20 minutos, es muy cómoda y no tiene ninguna
ninguna contraindicación y es muy buena. El número de sesiones habitualmente varía entre 12 y 20 sesiones, lo que necesita un paciente, ¿no? ¿Más o menos esa era la pregunta? Más o menos. Bueno, lo que se está cobrando actualmente en España por las sesiones de ozono están entre los 100 y 120 euros la sesión. Realmente, si fueran instalaciones o dependencias estatales, del tipo que sea, se podrían abaratar extraordinariamente. El ozono no es un gas caro y el oxígeno del cual se obtiene es barato. El único problema es que a nivel particular, pues las infraestructuras que se requieren hoy día son infraestructuras complicadas y la formación del personal es alta y realmente el tiempo de las personas en la medicina privada es diferente. Dime. Yo mi pregunta, Salvador, lo primero, enhorabuena por todo lo que nos has comentado y mi pregunta es directa. ¿Cuándo sería conveniente comenzar con los tratamientos de ozono? ¿A qué edad? Yo creo que ahí el ozono tiene dos indicaciones. Una es a nivel de enfermedades, cuando se tiene la enfermedad y se cura y se deja. Y el otro, que realmente a mí me atrae extraordinariamente, es a nivel anti-aging, a nivel anti-envejecimiento. Y la verdad es que lo lógico sería empezar a partir de los 40 y tantos años, cuando empieza el declive. Yo tuve que empezar muy pronto, pero por estos temas que te comento de que ya había tenido las 3 hepatitis y antes de los 45 empecé con el ozono. Otras personas pues disponen de él entre los 50 y los 60, en que dice que ya no soy el de antes, o entre los 60 y 70 ya casi todo el mundo. Es muy diferente el envejecimiento del hombre, el de la mujer es envidiable, ¿eh? La mayoría de las mujeres son 1000 veces más fuertes que nosotros. Y cuando a veces necesitan un empujón, pero después no te puedes imaginar, no, el hombre cuando conoce el ozono cada 2 o 3 años dice, oye, que me sentó muy bien. Yo recuerdo, fíjate curioso, cuando tengo 2 máquinas, para mí son las mejores y las más completas y tienen ciertas características que lo hacen diferente, y se las compraba un alemán, Hermann, que es el que fabrica estas máquinas, y cuando le compré la segunda en Alemania y fui a verle, a comprarle la máquina, él me decía que más del 50% de sus máquinas las vendía a particulares por todo el mundo, que tenían su pequeña enfermería en su palacio, en su castillo o en donde sea. La verdad es que quizás yo he hecho bastante medicina anti-envejecimiento y nunca he encontrado nada tan efectivo como el ozono. ¿Cuándo hay que empezar con el ozono? Cuando yo no eras el de antes. Pero claro, el ozono tiene 2 cosas muy importantes. Una es que cuando licúa de esta manera la sangre y separa los hematíes y la fluidifica de esta forma, uno entiende que esa sangre es muy complicado que se produzcan trombosis, embolias o infartos en ninguna parte del cuerpo. Muy difícil. Pero también aumenta mucho la presión de oxígeno a nivel de los tejidos. Y desde el 30 y tantos, en que donde le dieron el premio Nobel a Otto Warburg por la causa primaria, una tesis que era la causa primaria del cáncer, sabemos que lo primero que ocurre cuando una célula se vuelve cancerosa es que metaboliza el azúcar de forma anaeróbica, sin oxígeno, y produce 20 veces menos energía, por lo cual un paciente con cáncer prácticamente siempre, adelgaza de forma muy acelerada, ¿no? Y cuando aumentas tanto la presión de oxígeno a nivel tisular, también es muy complicado que se desarrolle el cáncer. Es decir, las 2 principales causas de muerte y sobre todo de invalidez que tenemos en la tercera edad, realmente podría prevenirlas el ozono en más de un 90%. Volvemos a decir lo mismo. ¿A quién le interesa? Charo. No, es muy bueno. Pues, Salvador, una duda que me está surgiendo. Si la capa de ozono es la capa que protege a la Tierra de las radiaciones solares, ¿qué proceso sigue el ozono para hacer esta sanación, esta curación? Bueno, el ozono es un gas muy inestable, muy inestable. Esa capa de ozono, que tiene una máxima concentración en la estratosfera, unos 35 kilómetros, pero hacia arriba, pues realmente está formando continuamente O3, ozono, por la ionización de fotones de alta frecuencia que vienen del Sol y que estimulan el O2 para separarlo en el oxígeno singlete, O y O, que reacciona con otra molécula de O2 para transformarse en O3. Pero con la misma rapidez se destruye y vuelve a dar otra vez O2. Es decir, el ozono es algo que dura muy poquito tiempo. Y en sangre enseguida se descomponen sus ozónidos en millonésimas de segundo, y son esos ozónidos en los cuales se descompone los que tienen unos efectos enormes a la hora de estimular una serie de enzimas antioxidantes y de devolver al hematíe su carga negativa en la membrana para que se repelan y se licúe y se suelte la sangre, y de aumentar muchísimo
la capacidad que tienen esos hematíes para transportar oxígeno y liberarlo en los tejidos del cuerpo. Es decir, aparte de inmunomodulador, que es interesantísimo, y de mejorar realmente la circulación y de ser el mayor germicida natural que existe. El ozono se produce naturalmente a nivel del rompeolas del mar o en la alta montaña. Tenemos ozono también que se puede hacer, se mide en partes por millón cuando utiliza el aire atmosférico y lo va ionizando, y esto quita completamente los olores, da más vitalidad, lo vas a encontrar en muchos bares y en muchos sitios, muchas pescaderías, quita completamente el olor. Se puede tomar en agua. Hay unas maquinitas de ozono, yo la tengo en casa, son simples, la monta uno en su casa y puedes ozonizar el agua durante 20 minutos y después la tomas, y es una forma muy saludable de tomarla. Es decir, el ozono se toma de muchas formas. De la única manera que no se puede tomar, por lo menos el ozono médico que nosotros utilizamos, es inhalado. Puede quemar el alveolo de los pulmones. Mediante inhalación está prohibido, pero después se pone por vía rectal, se pone por vía intravenosa, se pone en jeringas como local o para tratar la hernia discal, a nivel de artrosis de rodilla mezclándolo con plaquetas, es decir, tiene una cantidad de indicaciones enormes. Y donde llega triunfa. Mila. Bueno, yo estoy fascinada con la exposición, desde luego, como estamos todos. Y yo tengo dos preguntas. La primera de ellas es, en el caso de un paciente con una anemia crónica, que obviamente una persona con anemia es que sus células están recibiendo poco oxígeno. Te llega a la consulta un paciente con una anemia crónica. Si con el ozono eres capaz de sacar a ese paciente de la anemia o necesita algún otro paliativo. Esa es la primera pregunta. La segunda es, si las máquinas que utilizas actualmente en la consulta son bastante parecidas a las que en su día inventó Nikola Tesla o son mucho más sofisticadas. Bien, en cuanto a la primera pregunta, que era el tema de la anemia, primero habrá que ver la causa de la anemia, solucionar la causa, y entonces el organismo él solo irá reponiendo sus hematíes. Pero el ozono lo que crea son supercarros para transportar ese oxígeno. Los hematíes son los carros que llevan ese oxígeno a los tejidos y aumenta mucho la capacidad del hematíe para llevar oxígeno a los tejidos, y además aumenta mucho después la liberación de ese oxígeno en los tejidos. Es decir, claro que tiene una indicación número uno en todo tipo de anemias y en pacientes que están debilitados por este tema de recibir poco oxígeno. Es curioso porque es lo contrario de lo que se hacía, por ejemplo, con los ciclistas cuando los llevan a entrenar a la alta montaña. Entonces en la alta montaña hay poco oxígeno y el organismo tiene que desarrollar más carros para transportar ese poco oxígeno. Entonces, cuando ha desarrollado más carros, más hematíes, se le saca sangre, se guarda esos carros y cuando están después en la competición y necesitan el máximo esfuerzo, entonces se le refunden esta sangre. Claro, aumenta la cantidad de hematíes, la cantidad de carros que hay en la circulación y existe la posibilidad de que haya pues una obstrucción de esa circulación, trombos, etcétera, etcétera. El ozono es todo lo contrario, el ozono no crea más carros, sino nos deja los mismos que tenemos, pero con mayor capacidad de transportar oxígeno. Claro que tiene una indicación muy grande en todos estos casos de anemia, mientras que se encuentra la causa de la anemia y se soluciona esa anemia, claro. Y sobre todo después aumenta mucho la liberación del oxígeno a nivel de los tejidos, y eso tiene una labor maravillosa a nivel de prevención del cáncer. Sí, la verdad es que yo, como lo tengo en mi clínica, yo todos los años, cuando llego del verano, me hago mi ciclo, mi sesión y hasta el año que viene. Y no me pongo malo durante el invierno y además estoy tranquilo en cuanto a dos enfermedades que realmente nos preocuparían a todos. Y sí, realmente puedo hacer esa labor preventiva, aparte de que la labor asistencial, yo diría que prácticamente en todo, pero en el 90% de las enfermedades es enorme. Pero curas sin medicinas. Y encima evitas que te ponga malo. Y entonces yo digo, ¿y a quién le interesa? Lo siento, pero es así. La otra pregunta era sobre... Ah, sí, sobre los aparatos. No, han evolucionado, hoy día son muchísimo más seguros. Y tienen, en fin, muchos mecanismos para que realmente no haya ningún peligro de ningún tipo. Quizás los que tienen estas máquinas, que me gustan un poquito más, del ozono hiperbárico, es que meten ozono a una presión un poquito mayor y consiguen ozonizar el plasma y las plaquetas y los hematíes y llevan más cantidad de ozono a los tejidos. Realmente ha evolucionado. El ozono que se hacía con Nikola Tesla era principalmente un ozono por vía rectal,
era gas y se suministraba directamente el gas. Hoy día la mayor parte hacemos la gran automoterapia, que es combinar el ozono con sangre o con derivados de la sangre, como las plaquetas, y después refundir esa sangre que se había tenido el paciente. No, la verdad es que claro que ha evolucionado y sigue evolucionando, pero es que lo que es enorme es que yo ya llevo 20 años trabajando, me ha dado una cantidad de alegrías enorme y donde llega, triunfa. Potenciar el sistema inmunológico de una persona, mejorar la circulación, mejorar la oxigenación tisular. Esto es que nos viene bien a todos. Estemos enfermos o no estemos enfermos, pero si estamos enfermos ya. Y cuanto más años tienes y más débil estás, más lo agradeces y más te parece un milagro lo que consigue el ozono. Salvador. Dime. El programa es cortito para lo que tú tienes dentro. No. Pero bueno, lo que se trata en nuestro programa es de dar unos flash para que la gente advierta una serie de cosas. Yo creo que sí. Para que después se pueda profundizar más en ese conocimiento. Yo creo que si conseguimos despertar la curiosidad sobre el ozono y después resulta que tenemos una prensa libre que es Internet donde podemos bichear todo y que hay una asociación española que se llama AEPROMO, tiene su página web, es la Asociación de Profesionales Médicos de Ozonoterapia y tiene su página web, tenemos muchísima información y además uno puede encontrar ahí al profesional que quiera en cualquier parte de España. Ya sabiendo que es así, que cada uno después, al que le interese, que indague. Ese es el objetivo de nuestros programas, el que se puedan difundir esas ideas, ¿no? Entonces, vamos a concluir nuestro programa de hoy, pero hay una cosa que se nos ha olvidado hoy, con el tema del directo y no sé qué, pues se nos ha olvidado saludar a nuestros colaboradores, a nuestros preguntadores. Pero bueno, los saludamos la semana que viene, ¿no? Yo si hay alguna preguntita más, yo a mí me gustaría dejar... No puedo haberla, no puedo haberla. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, Salvador. Gracias a vosotros siempre. Te agradecemos sinceramente. Y gracias a vosotros por la labor que hacéis de divulgar todas estas terapias. Muy bien. Bueno, y hay que decir que precisamente la semana que viene tenemos 4 programas experimentales de esto cara al público. La semana que viene tenemos a nuestro querido amigo Emilio Carrillo y es también a las 20 horas. Entonces, después de decir esto, lo único que me queda decir es que hasta el lunes que viene, si Dios quiere.